Esa expresión es muy común. Ay, Dios. Tenemos un gato. Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de 10 expresiones muy populares en inglés y cuáles son sus equivalentes en español. Esto les va a servir para que empiecen a hablar con más naturalidad en sus conversaciones y puedan usar eso que saben en su idioma, pero en español. Entonces empecemos. Bueno, la primera de ellas es dar en el blanco. To hit the mark es blanco, en español significa target. Entonces, si das en el blanco es que estás siendo muy preciso o estás dando con el origen o el corazón de un asunto. Si, por ejemplo, tú ves que una persona se siente un poco mal, triste, aburrida, y tú le dices, tuviste un problema con tu novio. Y ella dice, sí, tuve. Diste en el blanco. Exactamente, diste en el blanco. La próxima es matar 2 pájaros de un solo tiro. Es muy fácil, ¿cierto? Porque en inglés es to kill 2 birds with 1 stone. Es exactamente igual, solo que ustedes usan piedras y nosotros usamos una pistola, escopeta. Exacto. Un tiro es como shot. Sí, entonces como de un arma. La siguiente es en un abrir y cerrar de ojos. In a blink of an eye. Entonces en español es un abrir y cerrar de ojos. Que también puede ser en un parpadeo, porque la acción es parpadear. Exactamente, sería exactamente blink, parpadear. Entonces, en un parpadeo, sí. Algo que pasa muy rápido. Por ejemplo, nosotras grabamos estos videos en un parpadeo. En un abrir y cerrar de ojos. De tal palo, tal astilla. Entonces, un palo es stick y una astilla es un pedacito muy chiquito de ese palo. Para expresar like father, like son. Entonces, de tal palo, tal astilla. También tenemos otro parecido que es hijo de tigre, sale pintado. Exactamente, es como tienen las mismas rayas. Tener la piel de gallina. Ay, mira, tengo la piel de gallina. Es básicamente to have goosebumps. Para ustedes es un ganso. Y para nosotros es una gallina. Chicken. La próxima es tener los pies en la tierra. To be down to earth. Básicamente una persona que es muy realista, que vive su vida de una forma muy apegada a la realidad y muy práctica. La siguiente es un poco dramática y es costar un ojo de la cara. Te pago con este ojo que tengo. Un ojo es muy valioso. Este es nuestro equivalente para decir to cost an arm and a leg. Es decir, que algo es súper caro. Bueno, obviamente para ustedes es más valioso un brazo y una pierna. Para nosotros los ojos es lo más importante. Entonces, costar un ojo de la cara, un solo ojo. La siguiente la usamos para decir que algo es muy fácil y es eso es pan comido. Pan comido, piece of cake, easy peasy. La próxima es hablando del rey de Roma. Un poquito extraña esa expresión. En inglés es el equivalente de speak of the devil. Sí, es como cuando estás hablando de una persona y aparece. Entonces tú dices, Muchas veces decimos hablando del rey de Roma y él que se asoma. Asomarse es como salir de un lugar donde estás escondido, solo asomar la cabeza.
Y sí, es como el dicho completo, hablando del rey de Roma y el que se asoma. La siguiente es antigua. Y es, está lloviendo a cántaros. Sí, Merly dice que es antigua porque la palabra cántaros, o cántaro, es básicamente como una vasija de barro antigua, y ya nadie usa esa palabra porque ese tipo de vasijas ya no existen, ¿sí? Pero esta es nuestra expresión para decir it's raining cats and dogs. Entonces, como bien me explicó Merly hace 5 minutos, es como que el agua sale de esas vasijas. Exactamente. ¿Sí? Sí, como que imagínense a Dios tirando vasijas de agua mientras llueve. Sí, otra expresión equivalente es está cayendo un palo de agua. Ah, sí. The stick of water. Esa sí es muy rara. Es extraña. Bueno, chicos, esperamos que empiecen a integrar estas oraciones en su comunicación para que suenen muy naturales y sorprendan a muchos hispanohablantes. Excelente, sí. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales @GetFluentSpanish y de ir a nuestra página web donde van a encontrar clases, podcasts, ejercicios, www.getfluentspanish.com. Nos vemos en la próxima. Chao.